Hola IT Pros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de JGA IT Pro. Recientemente me preguntaron qué era mejor, si un NAS o un servidor como tal de archivos para todo el tema de compartir recursos y demás. ¿Qué era mejor, si un NAS o un servidor de archivos? Y esta pregunta pues es muy amplia porque todo depende de cuál es el entorno que tengas en la empresa o cuál es la funcionalidad que vayas a utilizar, si con un NAS, si con un servidor de archivos directamente te va bien, qué tanto podemos alcanzar con ambas soluciones y qué tanto nosotros podemos allí de pronto gastar en dinero, cuáles son sus funcionalidades y demás. Vamos a hablar de eso en este video. En las empresas es muy común que nosotros utilicemos servidores de archivos, dependiendo el tipo de empresa. Cuando es una empresa pequeña, mediana, pues hasta directamente desde un equipo cliente se comparte archivos y demás. De pronto ya una empresa mediana pues le invierte a un servidor directamente donde puede configurar, no sé, un servidor de archivos en Linux o en Windows Server y tenerlo allí para administrar todo el tema de recursos compartidos. Hay que tener también en cuenta si la empresa cuenta con un entorno ya establecido, una red, digámoslo así, con servicios como Active Directory Domain Services, tienen un dominio. Entonces todo va a depender del entorno donde ustedes tengan o el entorno donde vayan a implementar ese servicio de compartir archivos. En cuanto a la funcionalidad, hablemos de la funcionalidad en general de un NAS y un servidor de archivos, un servidor dedicado al tema de archivos. Hay que tener en cuenta que un servidor como tal, si instalamos por ejemplo un Linux a través de Samba o a través de cualquier otro método para compartir archivos, o si instalamos un Windows Server, pues ahí tenemos muchas más funcionalidades que de pronto en relación al NAS, aunque últimamente ha cambiado bastante eso. ¿Por qué? Porque con el servidor nosotros podemos no solamente implementar, compartir archivos, tener un file server directamente allí, sino que podemos utilizar también el servidor para lo que viene siendo otro tipo de funciones, otro tipo de servicios, que de pronto también podemos instalar un servidor web, que podemos instalar un DHCP, aunque pues ese tema con el NAS ha evolucionado mucho. Hoy en día no es como anteriormente los NAS, pero podemos nosotros tener nuestro servidor directamente con un propósito, digámoslo así, una funcionalidad mucho más amplia que lo que viene siendo un NAS. Un NAS es más que todo la simplicidad de poder nosotros compartir archivos, porque estos NAS son muy pequeñitos, son unas cositas de pronto así que podemos nosotros tener en la empresa. Podemos directamente crear o configurar arreglos o RAID directamente para proteger nuestra información. El sistema operativo es muy intuitivo, muy fácil de administrar, de configurar. Hasta una persona que no tiene experiencia en implementación de servidores y cuestiones así, pues puede implementarlo porque puede guiarse del mismo manual que proporciona, no sé, Synology o QNAT y cualquiera de estos que existen. Y esa funcionalidad es mucho más sencilla y mucho más rápida de implementar. Obviamente, tenemos lo que viene siendo el tema de precios. Es mucho más económico comprar un NAS que implementar un servidor, un hardware que tienes que comprar, que tienes que aprovisionar el tema de energía, que tienes que comprar una licencia si utilizas de pronto Windows Server, tienes que de pronto pagarle a un experto de que te implemente ese servidor porque no lo conoces cómo se implementa, sea en Linux o sea en Windows Server. Entonces todo va a depender de lo que tú necesites en tu empresa, en tu negocio pequeño, en lo que sea. Yo digo que para un negocio pequeño donde no existe un departamento de sistemas, donde tú no tienes ningún tema de servidores y demás, y necesitas implementar un tema para compartir archivos, pues es mucho más fácil comprar e instalar un NAS que un servidor directamente. Entonces, en ese caso, de ese lado ganan lo que viene siendo los NAS. Ya hablamos entonces en cuanto al precio. En cuanto al precio es muy fácil, muy sencillo, porque el NAS, obviamente esta cosita pequeñita, pues vale muchísimo menos que un servidor, obviamente dependiendo de los tipos de NAS, porque hay muchos NAS
y hay configuraciones de NAS que pues también son bastante costosas, pero en cuanto al mantenimiento, al precio del mantenimiento, pues puede ser mucho más económico el NAS, el tema de comprarle discos, que podemos crear un arreglo de una forma mucho más sencilla, que no necesitamos tener de pronto el super UPS para aprovisionar el servidor en cuanto a fallas eléctricas. Un NAS pues consume menos energía. Entonces, en cuanto al precio, pues va a ser mucho más económico el tema de la implementación de los NAS. Hablando ya del tema de la administración o directamente de la configuración y la administración de estos dos contrincantes, digámoslo así, digamos que todo va a depender de tu expertise. Si obviamente tú eres un administrador de sistemas, sea Linux, sea Windows, quizás le saques más partido a lo que viene siendo una implementación de un servidor directamente para compartir archivos. Si de pronto eres una persona que tiene conocimientos medios de informática y cuestiones de servidores y demás, de pronto va a ser mucho más sencillo implementar un NAS porque la configuración y la administración es mucho más sencilla. El NAS nos lleva un paso a paso, podemos nosotros implementar diferentes servicios, no solamente ya servicios como compartir archivos, sino que los NAS tienen ya muchos paquetes, como por ejemplo yo tengo un NAS Synology y este NAS tiene Cloud Sync, por ejemplo, para sincronizar nuestros archivos directamente a algún tipo de nube, como OneDrive, como Google Drive, como diferentes tipos de nube. Vamos a poder también implementar hasta servidores web directamente ya con PHP, con Python. Vamos a poder tener una estación o una videoteca, por ejemplo, para compartir películas, series. Y no solamente el NAS se queda centrado a la parte de compartir archivos, sino que ya estos NAS hoy en día proporcionan muchos más servicios directamente para una red. Y por el lado del servidor, pues se complica un poco más porque tienes que instalar el servidor, que tienes que hacer un arreglo para proteger la información. En un servidor o en un sistema operativo, pues es mucho más complicado el tema de la instalación, de la configuración, de qué rol o qué servicio, si es el del lado de Linux, tienes que instalar, qué paquetes, que tienes que instalar Samba, que tienes que instalar muchos paquetes del lado de Linux y del lado de Windows, pues obviamente instalar el servidor o el rol de compartir archivos, que cómo se administran cuotas y demás. De ese lado es un poco más complicado. Si de pronto ya tú tienes una empresa, una mediana empresa, porque de pronto para grandes empresas esto ya es un poco más, ya se inclinan más para el tema de administración de servidores, porque tienen un departamento de TI, porque tienen ya de pronto personal capacitado para administrar eso. Medianas y pequeñas empresas de pronto tengan ya un entorno de dominio, un entorno de Active Directory. Diría yo que sería conveniente el tema de poder implementar en un servidor, pero eso era anteriormente. Hoy en día ya el tema de los NAS pues ha avanzado mucho porque ya los NAS los podemos integrar directamente a Active Directory Domain Services a todos los usuarios y administrar todo el tema de usuarios, cuotas, permisos y demás integrado directamente a nuestro Active Directory. Lo que es, por ejemplo, Synology tiene una integración directa con Active Directory y funciona bastante bien, donde podemos gestionar nosotros todos esos permisos y demás para lo que viene siendo nuestros usuarios. Entonces, en cuanto a la integración con estos sistemas de autenticación y demás, pues los NAS hoy en día ya también van, digamos, bastante bien. Y pues una empresa pequeña, mediana, que tiene un entorno ya de dominio, una red establecida con equipos Windows y demás, un NAS también le vendría muy bien por la simplicidad, por el costo bajo, por la fácil administración, instalación, porque estos NAS de pronto si se llega a dañar un disco y tenemos un RAID, solamente saca el disco, meta el otro nuevo y se reconstruye automáticamente. En un servidor también podemos hacer esto, pero quizás es un poco más complicado. Entonces, esos temas de NAS y servidor pues se ha emparejado mucho y los NAS tienen muchos servicios adicionales ya hoy en día que un servidor netamente dedicado al tema de compartir archivos. También tenemos que hablar del tema de la seguridad. Podemos hablar también del tema de
quizás la seguridad física en cuanto a un servidor es mucho mejor porque de pronto tenemos un rack de servidores. Si ya de pronto es una mediana empresa, tenemos ya una habitación, digámoslo así, un espacio dedicado para todo el tema de servidores. Va a estar de pronto un poco más protegido en cuanto a la seguridad física. Y en cuanto a la seguridad, digamos, perimetral de acceso al servidor, de pronto ya podemos configurarlo, de pronto traen un firewall mejor, podemos configurar si estamos implementando en Linux, de pronto reglas de un firewall y demás. Aunque en el NAS también nosotros tenemos protección con firewall y demás, no de pronto sea tan robusto como el que podamos implementar directamente para un servidor. Entonces, en cuanto a la seguridad física para un NAS, quizás sí es un poco más vulnerable porque un NAS lo colocamos por ahí en cualquier ladito, en la oficina del que está administrando el NAS, lo colocan por ahí en una repisita. Al ser tan pequeño, pues corre más riesgo de que alguien venga aquí en un bolsito y lo meta y se lo lleve. Entonces, en cuanto a la seguridad física, el tema del NAS pues es un poco más vulnerable. Si lo tenemos por ahí de pronto pequeñas, medianas empresas que lo colocan por ahí en cualquier lado, sí va a ser un poco más vulnerable. Y en cuanto a la seguridad, digamos, perimetral interna del software, digamos que el NAS es un poco también más vulnerable porque no trae una solución tan robusta como la podemos encontrar en la implementación de un servidor. Aunque tenemos firewall también y demás, protección de reglas, redireccionamiento de puertos con estos sistemas operativos como de Synology o QNAT, pues de pronto sí es un poco más mediana la protección directamente allí. Obviamente cuando lo configuramos de una forma correcta, pues digamos que no es tan vulnerable, pero sí es un poco más dado a que no tenga esa protección como si de pronto la podemos implementar en un servidor, no sé, con Windows Server o con Linux. Entonces, en cuanto a la seguridad física, ahí sí digo yo que pierde un poco el NAS. Entonces, en resumen, todo va a depender de qué necesite la empresa o el negocio. Si es una empresa pequeña, un negocio y demás, yo te diría, vete 100% por el NAS, una empresa que no tenga un departamento de TI, que solamente tenga un servidor donde tiene allí el servicio de servidor web, la aplicación de ERP, de negocio y demás. Vete por un NAS porque va a ser mucho más sencillo, mucho más fácil de implementar, va a ser mucho menos costoso, va a tener una infraestructura alrededor, digámoslo así, del NAS reducida, digámoslo que en cero. En cambio, en un servidor, pues es mucho más compleja el tema de redundancia de eléctrica y muchas cosas más. Entonces, un NAS para una pequeña empresa, un negocio pequeño, pues de pronto así, digámoslo. Ya para un entorno de mediana empresa, el NAS también sigue siendo bastante interesante porque también se puede integrar de pronto a un entorno de Active Directory Domain Services, ya se puede gestionar directamente sincronizado a ese entorno de empresa y demás ya establecido. Entonces puede que también sea una opción, o directamente servidores, porque de pronto ya una mediana empresa tiene un departamento de TI, tiene quien administre esos servidores directamente. Entonces va a ser mucho más fácil para estas personas ya administrar estos servidores y les va a sacar de pronto más jugo, digámoslo así, a otras características o roles que podemos nosotros implementar en estos servidores. Y ya para una empresa grande, digámoslo así, una empresa ya que tenga, no sé, muchos servidores, que tenga ya una implementación, es una infraestructura bastante robusta, pues yo digo que el tema de los NAS también puede ser una buena opción, pero yo digo que el tema de los servidores dedicados a tema de compartir archivos, pues también se le saca un poquito más el jugo y se puede proteger de una forma mejor, digámoslo así. Aunque hay empresas grandes que sin ningún problema implementan NAS y hay NAS muy robustas hoy en día con mucha redundancia y demás, pero de pronto una empresa grande ya se va mucho más por el tema de servidores de archivos. Entonces todo va a depender de qué necesiten ustedes, qué necesito, qué puedo yo comprar, qué puedo yo implementar y administrar. Es muy importante. El negocito pequeño es mejor un NAS, la mediana empresa de pronto un NAS un poco más robusto, la empresa grande de pronto sí un tema de servidor dedicado para compartir archivos. Todo va a depender
de lo que necesitemos. Entonces espero que te sea de mucha ayuda este video para que aclaren un poco esas dudas de un servidor NAS y un servidor directamente dedicado con hardware y sistema operativo Windows o Linux y demás. Entonces, de pronto te puede aclarar un poco a esas preguntas que te planteas al momento de comprar un sistema de compartir archivos, de poder entregarle a unos usuarios unos archivos compartidos, y también del lado de algo que también de pronto se pasaba, el tema de hacer copias de seguridad. De pronto también en un NAS es mucho más sencillo, entonces hay que también tenerlo en cuenta, la protección de esa información. Entonces espero que te sea de mucha ayuda esta información. Ya sabes que aquí en JGA IT Pro siempre te mantengo actualizado con estos temas de sistemas y demás. Entonces ya sabes, si eres nuevo por aquí, considera suscribirte y dejar tu buen me gusta allí para que apoyes el canal. Nos vemos. Chao, chao.